quiero mostrarles unas tablitas que tenemos. Ahora sí. Sí, lo que quería era mostrarles ahí está, ¿lo están viendo? Tabla de valencia de metales. Sí, profe. Bueno, no sé si han visto en la secundaria, o quizás también han visto en el SIU, ¿no es cierto?, que clasificamos los compuestos en metales y no metales. Entonces hacemos una tabla de valencia de los metales y otra tabla de valencia para los no metales. Entonces de los metales, litio, sodio, potasio, el símbolo del elemento y el número de la valencia. El que les han dado también creo que tiene lo mismo, pero no sé si les diferencia. Bueno, creo que está en la tabla, o sea que de alguna manera ya sabemos quiénes son los metales y quiénes son los no metales. ¿Por qué? Porque los metales forman los óxidos básicos. Los no metales, en cambio, forman los óxidos ácidos. Los metales forman los óxidos básicos, forman los hidróxidos. Los no metales forman los óxidos ácidos y también los ácidos en general, los oxácidos que se llaman. Entonces, hay una rama de los metales y hay otra rama de los no metales. De los metales, los óxidos básicos, de los no metales, los óxidos ácidos. De los metales, los hidróxidos, y de los no metales, los oxoácidos, o también llamados ácidos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Acá tienen ustedes la tabla de valencias, porque están, fíjense, sin la carga, solamente da el número, de los diferentes metales, ¿no? Y acá estos de arriba tienen todos una sola valencia, pero ya desde el cadmio vemos que tiene 2 valencias. Entonces, cuando nosotros hagamos la nomenclatura, por ejemplo, de los óxidos, adelantándome un poquito, cuando tiene una sola valencia voy a decir óxido de calcio, por ejemplo. Pero cuando tiene 2 valencias, como el estaño, con la primera valencia, vamos a hacer con terminación oso, o sea, óxido estagnoso, y con la segunda valencia con terminación ico, o sea, óxido estágnico. Entonces debo tener muy en cuenta esto cuando voy a utilizar la nomenclatura llamada tradicional. Era la nomenclatura que se utilizó desde tiempos inmemorables, cuando empezaron a investigar los elementos químicos y vieron que se podían hacer estos compuestos, ¿no? Y bueno, al principio los nombraron así, con oso y con ico, plumboso plúmbico, paladioso paládico, auroso áurico, cuproso cúprico, ¿no? ¿Por qué dicen ustedes, por qué cuproso y no cobroso? Porque si es cobre. Porque venía del nombre latino que era cuprón. Entonces, cuproso. Auroso, no por oro oroso, sino auroso, porque el símbolo es au, porque venía de aurum. Y así es como vienen los nombres. Hasta que, bueno, finalmente se decidió, ya vamos a ver por qué, otro tipo de nomenclatura. Acá tengo la tabla de valencia de los no metales, que son los que ustedes saben muy bien en la tabla periódica de los elementos, ¿no es cierto? Son los que están en esta parte de la tabla, los no metales. En cambio, estos son los metales de transición, recuerden ustedes. Entonces ahí hace una clasificación también. Por ejemplo, el flúor tiene una sola valencia, pero cloro, bromo, yodo, que son elementos halógenos, son los que dan la luz halógena, que son luces más potentes para los vehículos, tienen, fíjese, 4 valencias directamente. Los metales llegan hasta 2 valencias, pero los no metales pueden llegar hasta 4. En este caso, cuando vayamos a utilizar la nomenclatura tradicional y hagamos los ácidos, este va a ser el ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. O sea, le pondremos para la primera valencia
el prefijo hipo y la terminación oso. Para la segunda valencia, terminación oso. Para la tercera valencia va a ser prefijo, no tiene prefijo, terminación ico. Y para la cuarta valencia, perico, ¿no? Prefijo per y terminación ico. Azufre, seleno y teluro, la valencia 2 solamente funciona para los hidruros, que vamos a ver enseguida, y para los oxoácidos 4 y 6, o sea que hablaremos de ácido sulfuroso con valencia 4 y sulfúrico con valencia 6, porque con valencia 2 no consideramos que forma. ¿Sí? Y así podemos, por favor, silenciar nuestros micrófonos. Gracias. Entonces acá tenemos nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio con sus respectivas valencias. Acá simplemente vamos a decir oso y ico, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido nítrico. No solo existen estas valencias, chicos, existen muchas más valencias que de acuerdo al nivel de estudio que ustedes tengan sobre la química, se les va a exigir más o menos de estas valencias. Pero estas son las más comunes y las que utilizamos normalmente. Seguimos entonces con el rol. Vamos a ver primero entonces los compuestos binarios. Y dentro de los compuestos binarios vamos a ver los óxidos básicos. ¿Cuál es la forma en que normalmente vamos a obtener este óxido? Puede ser por la forma directa o puede ser por la ecuación química. Algunos de ustedes quizás utilizaron la ecuación química para obtenerlo. ¿Es así o no? Para obtener los óxidos, ¿lo hacían con la fórmula, con la ecuación química? Sí, profe. Bueno, algunos también lo hacían con la forma directa, que es esta. Sí, profe. Bueno, entonces nosotros vamos a tener en cuenta eso, chicos, para... Nosotros ahora en esta materia utilizamos directo la fórmula esta, que es la directa, pero si ustedes quieren utilizar la ecuación química, la saben hacer, no hay ningún problema, porque en los exámenes lo que se hace es ponerle la fórmula, ustedes ponen el nombre, o se le pone el nombre y ustedes ponen la fórmula. Lo importante es que sepan de la fórmula el nombre o al revés. Entonces la obtengan como lo obtengan, no hay problema. Pero esta es la forma en que nosotros utilizamos para esta materia. ¿Cómo hacemos? Ponemos aquí el elemento, ya sea metálico o no metálico. Y al lado ponemos el oxígeno. Aquí arriba ponemos siempre la valencia del metal o del no metal, que la llamo X en este caso. Y la del oxígeno, siempre el número de oxidación del oxígeno para los óxidos es menos 2. Entonces por eso ya de entrada pongo un 2 aquí porque va a intercambiar. Esta valencia o número de oxidación del oxígeno viene para el elemento. Y la del elemento va para el oxígeno. Fíjense cómo obtenemos el óxido. La valencia o el número de oxidación del elemento va al oxígeno. Y el número de oxidación del oxígeno va al elemento en valor absoluto. Como era 2, menos 2, pongo directo 2. El elemento entonces puede ser metálico o no metálico. Por ejemplo, el litio. ¿El litio qué número de oxidación tiene, chicos? 1. 1, ¿no? Entonces es importante que ustedes estudien muy bien esta semanita las valencias o el número de oxidación. Entonces, utilizamos la fórmula E2 o X. ¿Cuánto sería entonces el número de oxidación del litio? Es 1. Entonces va 1, que no lo pongo directamente, queda así. Entonces, intercambio en realidad. El 1 viene para acá y el 2 del oxígeno va para allá. Pasado en limpio nos queda de esta manera. Fíjense, litio 2, oxígeno. Esa es la forma que nos queda ya el óxido de litio pasado en limpio. ¿Se entendió cómo se hace para obtener el óxido? Sí, profe. Muy bien. Las nomenclaturas son 3 para los óxidos básicos. Tenemos la nomenclatura tradicional, que era la que les estaba diciendo recién,
Cuando tiene una única valencia se dice óxido de litio. Sin embargo, después se complicó cuando ya tenían que estar haciendo los nombres de manera tradicional. Se les complicaba porque eran demasiados compuestos que había que nombrar. Entonces surgieron otras nomenclaturas. Surgió la nomenclatura sistemática, que lo que hicieron es reunirse, que también se llama nomenclatura IUPAC, que es lo que pasa es que es un sistema de química pura y aplicada que se utiliza en la nomenclatura sistemática, porque llegó un momento que los químicos de todo el mundo se reunieron para ver de qué manera iban a nombrar los compuestos, puesto que eran demasiados los compuestos que habían. Entonces, desde ahí en más, se hicieron una forma sistémica, sistemática, de nombrar los compuestos, y que rigen hasta ahora para compuestos inorgánicos y también orgánicos. Entonces, en la nomenclatura sistemática, fíjense, como tiene un solo oxígeno, indico con el prefijo griego la cantidad de oxígenos. Y lo mismo la cantidad del metal. Monóxido, porque tiene un solo oxígeno, de dilitio, porque tiene 2 litios. Perdón, monóxido de dilitio sería, entonces esta nomenclatura sistemática. Otra nomenclatura es la Stock, que para la cual siempre nombramos directamente óxido de tal cosa, de litio, óxido de plomo, óxido de estroncio, de lo que fuere, y ponemos entre paréntesis con números romanos la valencia o el número de oxidación. Esa es la nomenclatura. Entonces, hay que tener muy claro las 3 nomenclaturas para nombrar a los óxidos básicos. La tradicional, que digo óxido de litio si tiene una sola valencia, la sistemática que indico la cantidad de oxígeno y la cantidad del metal, monóxido de dilitio con los prefijos griegos, y la nomenclatura Stock que digo óxido de litio, óxido de calcio, óxido de oro, pero entre paréntesis pongo en números romanos la valencia. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué pasa si el elemento tiene 2 números de oxidación? Un ejemplo es el hierro, porque tiene número de oxidación 2 y 3. Estamos de acuerdo, ¿no? Tiene 2 números de oxidación el hierro. Vamos a hacer el óxido con la primera valencia. Sabemos que ponemos aquí la valencia, aquí es 2 porque siempre como intercambio va a 2, y aquí sería 2 por 1, porque se entiende que acá hay 1, 2 por 1, 2, fíjense, entonces nos quedaría hierro 2, oxígeno 2. Cuando nos quede igual de un elemento y del otro elemento la misma cantidad o cantidades que sean múltiplos, entonces puedo simplificar. Como estoy simplificando por 2 me queda 1 y 1, y aquí entonces pongo 2 para no alterar la igualdad matemática de esto, ¿no? Entonces, simplifico por 2, pero a la vez multiplico por 2 o por el número que haya simplificado. Luego entonces pongo en limpio, son 2 moles de molécula de óxido ferroso, que ya fíjense, no indico ya que son 2 porque quedó 1 y 1. Lo mismo hago con la valencia 3. El hierro ahora tiene valencia 3, el oxígeno 2 pasa acá y este 3 pasa acá. En este caso, ¿se puede simplificar, chicos? No. No. A ver, ¿se puede o no se puede? Fíjense, no se puede, ¿no? No. Entonces, acá queda ahí nomás, no simplificamos, queda ahí. ¿Cuáles van a ser las nomenclaturas? Veamos, para el caso del feo, o sea, del óxido este que tiene 1 y 1, que es con valencia 2, la nomenclatura tradicional va a ser ¿cómo? Como es con la primera valencia, ¿cómo se dice? Óxido ferroso. Ferroso, escucho 1, 2 nada más, ¿dónde estará la clase? Óxido ferroso, perfecto, porque es con la primera de las valencias, termina en oso, y porque tiene 2 valencias. Vamos a la nomenclatura IUPAC o sistemática. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Tiene un solo óxido y un solo hierro. No consideramos el 2 de adelante, solo en los numeritos de abajo. Entonces, si tiene un solo oxígeno, ¿cuánto va? Monóxido. Monóxido. Monóxido de
De hierro directamente, De hierro. no digo monohierro, de hierro. Luego en la nomenclatura stock, ¿cómo nombramos? Óxido de Óxido de hierro. Óxido de hierro. hierro 2. Entre paréntesis 2 en números romanos. Muy bien, ¿queda claro? ¿Hay alguna duda con respecto a la nomenclatura? No, profe. No, profe. No. Bueno, es gente más inteligente la que tengo. Bueno, vamos entonces ahora a este otro óxido que habíamos armado. ¿Con qué valencia, chicos, del hierro? Con 3. 3. Con 3, ¿no? Entonces, según la nomenclatura tradicional, ¿cómo sería el nombre? Óxido férrico. Óxido férrico. ¿Quién gana? ¿Ferroso o férrico? Óxido Férrico. 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 Eso. ¿Por qué? Porque tiene valencia. Una valencia Porque más usa la grande. mayor valencia. Porque usa la mayor valencia, entonces va con ICO. Óxido férrico. Según la sistemática, ¿cómo sería? Trióxido de hierro. Perfecto. Trióxido, porque son 3. De hierro. Oxígenos de dihierro, 2 hierros. Y según la nomenclatura stock, ¿cómo llamamos? Óxido de Óxido hierro de 3. hierro 3. Óxido de hierro 3. Muy bien. Ahí está. Entonces, las 3 formas de nombrar este óxido cuando tiene valencia 3. También en la práctica vamos a ver caso especial de óxido, que son los peróxidos. Quiero aclararles, no sé si Susana les ha dado alguna teoría con respecto a esta nomenclatura, suele darla, y bien extensa. Entonces, hay otro tipo de óxidos también, aparte de los peróxidos. Están los superóxidos y hay otro tipo de óxidos, óxidos mixtos. O sea que hay otro tipo. ¿Sí? De esto, no solamente nos dio un ternario, si mal no recuerdo. No, pues ternario ya es otro tipo de compuesto que son los hidróxidos, los que tienen 3 elementos. Bueno, entonces, los peróxidos, chicos, ¿cómo son? Yo les voy a dar esta formulita, que no es una fórmula así, es una fórmula solamente para acordarme cómo se forman los peróxidos. No es conceptual de lo que es un peróxido. Fíjense, pongo el metal con su valencia +1 +2, porque generalmente los peróxidos, ya les voy a contar con quiénes se forman. Pongo oxígeno 2 y hago un paréntesis y arriba le pongo -2. Fíjense cómo pongo. Esto va a ser para hacer mi forma directa. Pueden ir anotando todas las formas directas para que de esta manera nosotros tengamos una ficha donde esté todo cómo hacer la forma. De los peróxidos, los óxidos básicos. Bueno, y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo sodio? ¿Qué número de oxidación tiene el sodio, chicos? 1. 1. 1, profe. 1. No, 1, ¿no es cierto? Entonces ponemos Sí, 1. positivo o negativo. Positivo. Ajá, si les pregunto número de oxidación, ya sabemos que es con la carga, entonces +1. Por eso es que acá yo estoy poniendo sodio +1 arriba. Pongo el número de oxidación. Y pongo así tal cual como me dice la recetita, oxígeno 2 y arriba -2. Entonces, este 2 va a multiplicar al 1 que tiene el sodio, que se sobreentiende que acá hay un sodio. 2 por 1, 2, pongo el 2. Y aquí 1 por 2, 2, y ahí pongo el 2. Fíjense que siempre multiplico. 1 por 2, 2, y 2 por 1, 2, y me quedó esta fórmula. ¿Se entendió? Sí. Sí, pero Profe, disculpe, ¿de dónde viene ese -2? Ese -2 es El una oxígeno. fórmula que yo se las doy, una fórmula matemática para obtener el peróxido. No viene de que los peróxidos, el número de oxidación es -1, no. Es una fórmula matemática, por eso dije, no responde al concepto de peróxido, pero sí le sirve para obtener la fórmula de los peróxidos. No sé si queda claro. Profe, al multiplicar no difiere nada el signo. No, porque se entiende que cuando vos multiplicás, ya no va el signo, va en valor absoluto, sin el signo. Claro. Entonces vos Gracias. ponés acá 2 por 1, 2, te queda 2, porque va en valor absoluto. 1 por 2, 2, te queda 2. ¿Cómo es el nombre de este compuesto? Directamente, peróxido de sodio. Peróxido de sodio. Ese sería el nombre tradicional. Ahora, ¿cómo sería según la forma sistemática, chicos?
Dióxido de Dióxido de Dióxido. sodio. Exacto. Disodio. Exacto. Esa sería la forma sistemática o grupal, ¿no? Bueno, ahora hagamos, fíjense que yo no simplifico estos dos. ¿Por qué? Porque esta es una forma estable de ese compuesto. Por eso no lo simplifico. Bueno, entonces ahora vamos al otro caso. El calcio. ¿No? Calcio, ¿qué número de oxidación tiene el calcio? Más 2. 2. Bueno, tiene más 2. Entonces, ponemos lo mismo, O2 menos 2, la formulita, la receta de cocina. 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4. 4, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a poner 2 por 2, 4, y 2 por 1, 2. Me queda así. Pero en ese caso puedo y debo simplificar, ¿no? Puedo simplificar porque ambos son múltiplos de 2, entonces simplifico, y como dividí por 2, debo multiplicar por 2. Y aquí también por 2. Y aquí pongo, ¿cuánto me queda? 4 dividido 2 de 2. Entonces nos queda de esta forma. Un calcio y 2 oxígenos. Pongo 2 moles de molécula porque simplifiqué y me quedaron 2 moles de molécula. ¿Se entendió? Profe, ¿de dónde sacó ese 2? Cuando vos haces la fórmula, te queda... Ah, no se escucha. Profe, está muteada. Profe, no se escucha. Sí, les decía que yo tenía el micrófono prendido, no sé en qué momento se apagó, pero por favor, tratemos de que las cosas vayan bien. Bueno, entonces, bueno, acá les decía yo. Acá, ¿no? Acá estábamos en esto. Bueno, yo les decía 2 por 2, 4, y 2 por 1, 2. ¿Se entiende eso? Por eso me queda calcio 2, oxígeno 4. Una vez que tenemos eso, tenemos que simplificar. Simplifico, y acá ¿cuánto me queda? 4 dividido 2. 2. 2. De 2. 2 dividido 2. 1. 1 que no lo pongo. Como dividí por 2, tengo que multiplicar por 2 para que no se altere la igualdad matemática. Siempre que simplifico por un número, multiplico por el mismo número. ¿Alguien tiene activado el micrófono, por favor? Bueno, entonces, por eso sale ese 2, ¿se entiende ahora? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, ahora sí, ya estamos, y nos quedó así. ¿Cómo se llama este peróxido de calcio? Fíjense que en el peróxido de sodio yo no simplifiqué, porque era una forma muy estable la del peróxido de sodio. Pero cuando no son el mismo número, o sea, 2 y 2, como en este caso, que son 2 y 4, sí se simplifica. Cuando es el mismo número, como en el peróxido de sodio, no se simplifica. Cuando es distinto número, sí se simplifica. ¿Se entendió cómo es la cosa del peróxido? Sí. Bueno, Sí, Sí. alguien que apague su micrófono. Bueno, ¿cómo va a ser el nombre según la sistemática de este? Peróxido de calcio. No, esta es la forma tradicional. Dióxido de calcio. Dióxido de calcio, ¿no? Con los prefijos, acuérdense. Muy bien. Por eso es muy importante que ustedes repasen todo esto y practiquen de hacer varios ejercicios. Quería comentarles algo. También se pueden obtener los peróxidos, no con la fórmula directa, sino teniendo en cuenta el óxido base como medio de oxígeno, que me da el peróxido. Por ejemplo, yo tengo el óxido de sodio, que era así la fórmula, le agrego un solo oxígeno, ¿y cómo me va a quedar? Sodio 2, un oxígeno más un oxígeno, 2 oxígenos. ¿Lo ven?
Esa es otra manera, mediante la ecuación química. Pongo el óxido, le agrego un oxígeno, entonces un oxígeno más un oxígeno son 2 oxígenos y ahí queda la fórmula. Esa es otra manera de obtener el peróxido de sodio. ¿Quedó claro? Profe, disculpe, no se la puede escuchar bien porque no Profe, apagan los micrófonos. Sí, entonces voy a tener que apagar yo los micrófonos porque si no, no hay forma. Hay gente que está con el micrófono encendido, tenemos que dejar de compartir, ver la galería y ahí veamos quién está con el micrófono encendido. Me avisan, por favor. Alberto Burgos tiene el micrófono encendido. Aldana Jiménez estaba con el micrófono encendido, Aldana. Alberto Burgos tiene el micrófono prendido también. Lai Daniela también me parece que está con el micrófono encendido. Mauricio Conillo también está con el Coniglio, está con el micrófono encendido. ¿Qué hacemos con ustedes, chicos? ¿Apagan el micrófono? Sí, Aldana, ¿qué era lo que ibas a hablar? Disculpa. No, quería decir que quién era el que tenía el micrófono encendido nada más. Sí, pero vos lo tenías encendido. No, estaba Bueno. apagado. Bueno, entonces veamos si es que hay alguien más que tiene el micrófono. Esto nos impide, ¿cuál es el inconveniente que tiene esto? Perdemos tiempo, y entonces ese tiempo es de ustedes, digamos, ¿no? Y lamentablemente ese tiempo lo tienen de menos. Ese es el problema. Bueno, entonces eso con respecto a los peróxidos. Ya estamos. Yo les decía que puede ser que puedan armar el peróxido, o así con esta fórmula, ¿no? O la otra es que puedan armar el peróxido con la ecuación, ¿no? Con la ecuación que es el óxido básico más un medio de oxígeno, o sea, un oxígeno, y me da el peróxido. ¿Se entendió de esta otra forma? Les preguntaba. Sí, profe. ¿Sí la entendieron, seguro? Bueno, la cuestión es que apliquen una o la otra, no hay problema. Pueden aplicar esta o esta. En este caso escribe el óxido básico, o sea, sodio más 1 y el 2 del oxígeno, así como explicamos cómo se forma el óxido básico, le agregamos un oxígeno. Entonces nos queda sodio 2, pongo 2, oxígeno 1 más 1 son 2. Y así se forma el peróxido también. Es otra manera como les sea más fácil a ustedes. No sé cuál les es más fácil, con la forma directa o con esta ecuación. ¿Cómo les resulta más fácil? Para mí con la forma directa. Bueno, como quieran entonces, la cosa es que lo entiendan, ¿sí? Bueno, seguimos entonces con los peróxidos y les iba a decir que ¿con quiénes se forma el peróxido? Con el hidrógeno. ¿Quién es ese famoso peróxido con el hidrógeno? ¿Se acuerdan? Con el hidrógeno. Es así. Peróxido de hidrógeno. Exacto. Ustedes saben que la fórmula del agua es esta, ¿no? ¿Sí o no? La del agua. Sí, La del sí. agua. Si le agregamos un oxígeno más, estamos frente al peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada que le llamamos, que lo utilizamos tanto también, ¿no? Para diferentes fines. Entonces ese sería el peróxido de hidrógeno. ¿Con quiénes más se forman los peróxidos? Con los metales alcalinos, que tienen número de oxidación más 1, con los metales alcalinos térreos, que tienen número de oxidación más 2, también se pueden formar con el zinc y con la plata. O sea, entonces, con todos estos elementos se pueden formar los peróxidos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Bueno, toda esta es teoría que ustedes ya la vieron. Quiero repasar entonces un poquito lo que son los hidruros. Recuerden que los hidruros son compuestos binarios también, pero que se forman con el hidrógeno y un metal o un no metal. ¿Cómo se forma el hidruro? Se forma
Puede ser metal hidrógeno, o si es un no metal va al revés, el hidrógeno primero y el no metal después. Cuidado con esto. Cuando hablamos de un hidruro metálico va el metal y luego el hidrógeno. Cuando hablamos de un hidruro no metálico va primero el hidrógeno y después el no metal. ¿Por qué? Porque va en el sentido de la electronegatividad. Este tiene menor electronegatividad, este tiene mayor electronegatividad. Este es de menor electronegatividad y cualquier no metal tiene más electronegatividad que el hidrógeno. Entonces por eso se escriben así. Vamos entonces a los primeros hidruros, que son los metálicos. Fíjense, en los hidruros metálicos evidentemente tenemos el litio, por ejemplo, con el hidrógeno. ¿Cómo se va a formar? El metal y el hidrógeno, les decía yo, ¿no? Entonces, y pueden hacerlo así, o si no, también pueden hacerlo aquí, que vaya a la valencia. Que aquí vaya a la valencia o el número de oxidación. Y aquí el hidrógeno siempre va a estar con -1, perdón. Acá este va a ser el metal, que va a estar con su valencia o número de oxidación, y este siempre va a estar con -1. Entonces, se va a intercambiar, y este va a ser 1 acá, y aquí va a estar X. Eso va a ser, entonces siempre va intercambiado. O si quieren, lo hacen mediante la ecuación química, que sería la forma que está abajo. Entonces, ¿cómo hacen para hacer el hidruro de litio, por ejemplo? Entonces ponen litio, ponen el hidrógeno, acá ponemos número de oxidación del hidrógeno es -1. ¿El litio qué número de oxidación tiene, chicos? +1. +1, ¿no? Entonces queda medio fiera, ¿no? Pero bueno. Entonces 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, les queda así la fórmula directamente. Litio, hidrógeno, así queda la fórmula, haciéndolo por la forma directa. Y esto que está acá sería por la forma mediante ecuación química. La fórmula directa siempre es poner los números de oxidación arriba e intercambiar, recuerden. Bueno, vamos entonces ahora a los hidrácidos, que son otro tipo de hidruros. Los hidrácidos son compuestos que se forman con los halógenos, que son flúor, cloro, bromo, yodo, y con los calcógenos, que son azufre, selenio y teluro. Bueno, entonces acá fíjense, solamente los hidrácidos va a ser con esos elementos. ¿Con quiénes se van a formar entonces los hidrácidos, chicos? Fíjense, acá lo tienen, ¿no? Flúor, cloro, Hierro, cloro, boro, yodo. Bromo y yodo, que son ¿quiénes? ¿Cómo se llaman esos elementos? halógenos. Halógenos. O si no, con los calcógenos, que son Azufre, selenio y teluro, Teluro. que son los calcógenos. Con valencia 2. ¿Se acuerdan que yo hace rato cuando les mostré la tabla, les dije que esos elementos, azufre, selenio y teluro, solamente eran con el, ¿cómo se llama? Con el número de oxidación +2, formaban con el hidrógeno, les dije. Y ya con número de oxidación 4 y 6, forman otros elementos que son los ácidos. Bueno, entonces ahí tenemos, miren, con valencia 2, con el hidrógeno, se forman azufre, selenio y teluro. Con los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, con valencia 1. Entonces acá tenemos el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, que sería un hidrácido. ¿Cómo hacemos la ecuación? La ecuación la hacemos así. Ponemos primero el hidrógeno, en este caso el halógeno es flúor, luego ponemos el elemento que es el flúor, luego ponemos valencia del flúor, ¿cuál es? ¿Cuál es la valencia del flúor? -1. -1, y la del hidrógeno, entonces en este caso va a ser, cuando es no metálico, el hidrógeno vale +1, el número de oxidación. Intercambia, ¿y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así.
¿Se ve eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Ponemos los números de oxidación, intercambiamos y nos queda así. ¿Cómo va a ser el nombre? Les comento. Cuando está en estado acuoso este ácido, este hidrácido, cuando está en estado acuoso, la terminación es hídrico. Por ejemplo, ácido clorhídrico. Cuando está en estado gaseoso, la terminación es uro. Cloruro de hidrógeno, por ejemplo, cuando está en estado gaseoso. O sea, ¿de qué va a depender el nombre? Si está en estado acuoso o si está en estado gaseoso. Bueno, entonces, ¿cómo lo nombraremos a este primer hidrácido que tenemos acá en la tabla? ¿Cómo será el nombre? Ácido fluorídrico, profe. Sí, si es que lo tenés, ¿en qué forma sería esta? Acuoso. Estado líquido, Sí, digamos. sí. Y si estuviera en estado gaseoso, Fluoruro de hidrógeno. exactamente, chicos, exactamente. Fluoruro de hidrógeno. Entonces depende si está en estado acuoso o si está en estado gaseoso. Pregunto, ¿cómo va a ser en este caso la fórmula con el bromo, chicos? ¿Cómo sería la fórmula? ¿Cómo va a ser la fórmula del hidrácido? ¿Qué pongo primero? El hidrógeno. Hidrógeno y después El bromo. el bromo, exacto. ¿Y el nombre cómo sería si está en estado gaseoso? Ácido bromídrico. Bromuro de hidrógeno. Dice la trampa. Si está en estado gaseoso sería Bromuro de hidrógeno. bromuro de hidrógeno. Bromuro. Si está en estado acuoso, Ácido Bromídrico. ácido bromídrico. Ajá. ¿Ustedes lo conocen al ácido clorhídrico? Al clorhídrico. ¿Lo conocen? Sí lo ¿La lavandina? conocen. ¿A lavandina? No, el clorhídrico es el que está en el estómago. Y que cuando tenemos hambre nos empieza a El doler. ácido gástrico. El clorhídrico es el ácido que está en el estómago, sí. ¿Sí? El ácido gástrico. No sé si se lo llama gástrico, la verdad. Pero está en el estómago, es el que cuando tenemos acidez nos molesta, ¿no? El ácido clorhídrico. Bueno, y así hacen para el yodo, hacen para el azufre, pero la diferencia es que cuando hagamos para el azufre con valencia 2, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué vamos a poner? Primero el hidrógeno, porque es no metal, de ahí el azufre tiene valencia 2, acuérdense, y entonces pasa al otro lado, y pasa acá como 2. Y el hidrógeno tiene -1, entonces queda 1, o sea que nos queda así la fórmula. Hidrógeno 2, azufre. Así sería la fórmula. Cualquiera de ellos con profe. valencia 2, ¿sí? Profe, dijo de Valencia 2. El azufre dijo Valencia +2. Sí, el número de oxidación del azufre, ya sabemos, es +2. Acá lo tengo como -2. En la tabla de Valencia. En la tabla del número de oxidación. Sí. ¿Podés mostrarlo, por favor? A ver si se puede ver. Sí, sí se puede, te cuento. A ver. Podés invertir cámara. Un minuto. Mostrarlo. Un minuto. A ver. El azufre está como -2. Bien, entonces está bien, buenísima observación. Entonces, ¿cómo tendríamos que poner? Tendríamos que poner hidrógeno. Quiere decir que entonces acá el hidrógeno, ¿con qué número de oxidación va a estar? ¿Viste? Está como -2, el hidrógeno sigue teniendo entonces número de oxidación +1, aun cuando esté con los no metales, porque se entiende
que el número de oxidación con el que está actuando el no metal es negativo. Gracias, Cristian, por el detalle. No hay Está problema. bien, ¿se entiende, no? ¿Se entiende? O sea, el número de oxidación del no metal es -2. Igual acá tendría que haber sido el número de oxidación del flúor, ¿cuánto, chicos? Bueno, creo que lo pusimos. Menos -1. 1. Y aquí Menos +1 el hidrógeno. Siempre entonces, en los hidrácidos, el hidrógeno con número de oxidación +1, salvo en ciertas excepciones puede ser. Pero si no, en estos está con número de oxidación +1, y dijimos que aquí va un 2, ¿no? Porque 2 por 1, 2, 1 por 1, ¿eh? Entonces queda la fórmula así. ¿Cómo es el nombre de este? Ácido Ácido sulfídrico. sulfídrico. O sulfuro de hidrógeno, si es que está en estado gaseoso. Ese ácido es el que tiene el olor a huevo podrido. ¿Han visto? El olor del huevo podrido se debe a este ácido sulfídrico. El olor de los pantanos también dicen que a veces es también de ese olor, de este compuesto. Entonces, de esa manera tenemos el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo se llamará con el selenio, que va a ser igual a hidrógeno? ¿Cómo será la fórmula con el selenio? También igual, ¿no? Ácido Hidrógeno. selenídrico. Exactamente. Ya sabes cómo va. Nombrar a tu hijo de acá a 10 años, no ahora. Ya, entonces, ácido selenídrico, exactamente. Y si fuese en estado gaseoso sería, Selenuro de hidrógeno. y seleniuro, más que nada lo llamamos. Seleniuro, niuro de hidrógeno. Correcto, muy bien. Y con el teluro, ¿cómo será, chicos, el nombre? Ácido, Ácido telúrico. telhídrico, Profe. y, o, ahí ya es teluro. teluro de hidrógeno. Teluro de hidrógeno, sí, muy bien, muy bien. Eso es, entonces solamente, chicos, se van a formar estos hidrácidos con esos elementos. Nada más que con los halógenos y con los calcógenos. Y una cosa que quería decirles que es muy importante, forman ácidos, como hemos visto, cuando están en medio acuoso, forman ácidos. Por lo tanto, son ácidos. O sea, si ustedes le dicen, a ver, escriba el ácido fluorhídrico, tienen que escribirlo. Escribe el ácido selenídrico, tienen que escribirlo. Son ácidos. Son compuestos con hidrógeno, pero que son ácidos. Por eso se llaman hidrácidos. Hidrácidos porque son solamente binarios esos ácidos, formados por el no metal y el hidrógeno. Pero son ácidos. Por lo tanto, forman sales también esos ácidos. Pueden unirse con un metal para dar, por ejemplo, el famoso cloruro de sodio, que es el que nosotros lo conocemos y que es la sal de cocina, ¿no? Digamos que el cloro se una con el sodio y va a dar el cloruro de sodio. Cloruro de sodio. La ¿Ven que es sal. una sal? ¿Por qué? Porque él es un ácido. Todo ácido puede reaccionar con un metal para dar una sal. Entonces, por eso hay que tener mucho ojo con eso. Si pueden dar todos estos elementos formando los compuestos, formando su respectivo ácido, sí pueden dar sales. Y ahora sí pasamos a los casos especiales de hidruros. Son casos especiales porque reciben nombres especiales. Son los nombres tradicionales los que se utilizan. Y como se siguen utilizando esos nombres, por eso sí los tenemos en cuenta. ¿Quiénes son? Amoníaco o amina, que se escribe NH3. ¿Sí? Esa es la fórmula. Fosfina o fosfamina, pH3. Arsina o arsenamina, AS de arsénico, hidrógeno 3. Estibina o estibamina, antimonio, hidrógeno 3. Fíjense que no hay más que el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, que qué número de oxidación tienen, su primer número de oxidación de todos estos elementos. Fíjense en la tabla. El 3, profe. 3. Todos ellos tienen número de oxidación 3, por eso es que los hidrógenos están con 3, porque al intercambiar le queda 3. A todos ellos los pueden asociar entonces, porque tienen número de oxidación 3, y eso es lo que pasa al otro lado, y por eso tienen 3 hidrógenos, para ayudarnos a estudiar, ¿no? Después fíjense, la hidracina es nitrógeno 2, hidrógeno 4. Ustedes dirán, ¿y por qué no se simplifica? Y bueno, porque es así, hay compuestos que son así, no se simplifican.
Silano, silicio hidrógeno 4. Metano, muy importante el metano, que es el gas que se genera, es el gas por excelencia, ¿cómo se llama? Ecológico, porque no produce daño al medio ambiente. El que se genera por la descomposición de la materia orgánica, por ejemplo, en los basurales, generalmente tienen que estar quemando un gas. Ustedes, si han tenido oportunidad de ir a un basural, siempre hay un mechero así prendido que sale de ahí de la basura. Y es el gas metano que se genera por la descomposición de la materia orgánica. El gas metano, muy importante. Hay una ciudad en Brasil que funciona con ese gas, producto de los desechos de un basural, y con eso funciona toda la ciudad, con esa electricidad del metano. Muy importante. Borano se escribe boro hidrógeno 3, ¿sí? Y diborano va a ser boro 2, hidrógeno 6. O sea, multiplica por 2. Boro 2, hidrógeno 6, por eso es diborano. Y pueden haber alguno que otro también que no estén acá, que son hidruros especiales, todos ellos. Hay que sabérselos a los nombres, y también tienen nombres, digamos, ya según la IUPAC, que sería nitruro de hidrógeno, fosfuro de hidrógeno, arseniuro de hidrógeno, ¿no? O sea, también con la terminación uro, también se los puede nombrar. Hasta aquí vamos, chicos. Sí, profe. Sí. Me encanta el que dice, Bueno, perfecto, chicos. Muy bien. Bueno, entonces ya podríamos empezar a ver el trabajo práctico número 3, que es el que nos aboca y nos concentra esta semana, ¿no es cierto?, que es de formulación y nomenclatura. Yo aquí les voy a desarrollar alguno que otro vamos a explicar, pero ustedes lo tienen. Es bueno que no se confíen en que tienen el práctico resuelto, sino que ustedes tienen que resolverlo, ¿no? Escriba la fórmula química y el nombre de los compuestos que se originan cuando los elementos se unen al hidrógeno. Entonces les dicen un elemento, tal como el sodio, por ejemplo, y cómo sería la fórmula química de ese compuesto que se origina cuando el sodio se une al hidrógeno. Entonces hacemos la formulita, ya sabemos cómo. Sodio pondremos aquí arriba. ¿Se acuerdan que poníamos acá arriba? El número de oxidación, ¿se acuerdan? Y aquí siempre es -1, entonces este 1 pasa para allá, ¿se acuerdan? Y este 1 pasa para allá en valor absoluto. Y tuvimos el primer hidruro que se llama hidruro de sodio. Entonces recuerden siempre que las electronegatividades van en aumento de izquierda a derecha. Por eso es que cuando escribamos con el cloro, vamos a escribir primero el hidrógeno y después el cloro, porque va en el orden de las electronegatividades. Y ya Profe, dijimos una pregunta. Sí. ¿Cómo ¿Cuándo sabemos, si nos dan de esto en un parcial, básicamente, cómo sabemos si el hidruro que tenemos enfrente es un compuesto acuoso o un compuesto gaseoso? Sí, no podés adivinarlo. Entonces, vos ponés los dos nombres y aclarás ácido clorhídrico cuando está en estado líquido y el cloruro de hidrógeno si está en estado gaseoso. Aclará los dos. Bueno. Bueno, entonces, con el cloro, ¿cómo formaríamos el ácido clorhídrico que recién vimos? ¿Se acuerdan o no? Sí. Recién lo vimos. Con el nitrógeno, ¿qué era de los hidruros que vimos recién? Caso especial de hidruros. Y vimos que se forma NH3, que es el amoníaco, o nitruro de hidrógeno, que es ese otro nombre. Y ahí, de esa manera, completan ustedes el problemita o el ejercicio 1. ¿Se entiende? A ustedes le dicen esto, sodio, cloro, nitrógeno, y ustedes lo unen con el hidrógeno y hacen la fórmula correspondiente para eso. Evidentemente para esto tenemos que saber, chicos, muy bien que estamos hablando de hidruros, que hay hidruros que se forman con los metales, que hay hidruros que se forman con los halógenos y calcógenos, o sea, formando los hidrácidos,
y que hay casos especiales de hidruro y debo conocérmelo los casos especiales de hidruro para hacer este primer ejercicio. ¿Queda claro el ejercicio? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Vamos entonces a ver, ya eso sería el ejercicio 1, ¿no? Ay, qué interesante. Vamos entonces al ejercicio 2. Dice, escriba la fórmula química y el nombre de los compuestos químicos que se originan cuando dice, cuando los siguientes elementos se unen al oxígeno. Clasificar los compuestos en óxidos básicos, neutros o peróxidos según corresponda. Bueno, veamos, entonces ahora ya les dicen con el oxígeno, ya no con el hidrógeno. Y todo el elemento con el oxígeno forma, ¿qué cosa? Óxidos. Los óxidos, muy bien. Entonces pongamos sodio, ¿no? Con número de oxidación -2 va a formar el sodio, perdón, si el oxígeno está con número de oxidación -2, va a formar el óxido de sodio normal. O sea, el óxido de sodio, que también recibe el nombre tradicional de ¿qué? Tiene un solo oxígeno. Monóxido. Monóxido de disodio. El disodio ¿Esa sería no sería la ¿qué? sistemática? Es la Sistemática sería sistemática, esa. sí, la sistemática. Le estaría faltando acá di, ¿no? Bueno, y si es que es por la esto, ¿cómo sería? Óxido de sodio Óxido 1. de sodio 2, ¿no? 1, porque este número de oxidación se refería al del oxígeno, Al chicos. óxido. Ah, sí. Al del oxígeno, ¿ya? Es el número de oxidación que tiene el oxígeno aquí, -2. En cambio el sodio es +1, como siempre. Y acá, cuando va a formar el peróxido, ahí tiene el número de oxidación -1 el oxígeno, ¿no ven? -1. Pero acá estoy utilizando la fórmula matemática para obtener el peróxido. Entonces, ¿cómo me queda? 2 por 1, 2, y acá 1 por 2, 2. Queda 2 y 2, el peróxido de sodio. Ese sería el nombre. ¿Qué otro nombre tenía según la sistemática este? Dióxido de disodio. Disodio. Dióxido de disodio, perfecto. Dis- ¿Se entiende cómo hacen? O sea, van a formar todos los óxidos con ese elemento, en este caso con el sodio, todos los óxidos que sean posibles. En este caso, forman los óxidos normales y forma también el peróxido de sodio, que sabemos que lo puede formar. Recuerden que la formulita para peróxido era metal, oxígeno 2 menos 2, por ahí es que lo obtienen a este. ¿Se acuerdan cómo lo obtengo? Acá queda 2 por 1, 2. ¿Y el sodio qué número de oxidación tiene? +1. 1. +1 por 2, +2, ahí está. Bueno, vamos a un elemento que es más interesante, ¿no? El cromo. Porque el cromo, fíjense que tiene varias valencias, ¿no? Tiene valencia 2, 3 y 6. Tiene esos números de oxidación. Pero ¿qué pasa? Con +2 y con +3 actúa formando óxidos básicos. Ahí dice, óxidos básicos. En cambio, con +6 él actúa como no metal y por lo tanto forma óxido ácido. Con estas valencias, con 2 y con 3, actúa como metal. Y con +6 como no metal. Son casos especiales que hay que sabérselos. Entonces, veamos, con +2, ¿cómo formaría? Fíjense el óxido. Si él es +2 y el oxígeno es -2, intercambio, les queda cromo 2, oxígeno 2. ¿Pero se puede simplificar o no? Sí. Sí. Y lo simplifico y entonces me queda el óxido, que según la nomenclatura tradicional se llamaría cromoso, porque es con la primera valencia. Según la sistemática, tiene un solo oxígeno Monóxido de cromo. de cromo.
Y según la stock, Óxido de cromo. Óxido de cromo 2, porque esa es la valencia en números romanos, como siempre. Luego hacemos lo mismo para con la valencia 3, y nos queda cromo 2, oxígeno 3. Los nombres según la tradicional es, Óxido crómico. óxido crómico. según quién es este. Sistemática. Muy bien, ¿y según quién es este? Stock. Stock. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora lo tomemos como no metal al cromo, ahora como no metal. Entonces, ¿cómo nos queda el óxido ácido? Ponemos cromo, el oxígeno es 2, el cromo es 6, intercambiamos. Acá me queda 6, queda 2. ¿Puedo simplificar? Sí. Sí, dividido ¿cuánto? 2. 2. Por 2 simplifico. Por eso 2 dividido 2 es 1, que no lo pongo, y 6 dividido 2 es 3. Entonces me va a quedar cromo, oxígeno 3. Bien, ¿cuál es el nombre? Ahora fíjense, cuidado, que ahora estoy yendo ya a los óxidos ácidos, ¿no? Ya no estoy hablando de los óxidos básicos. Estoy hablando de los óxidos que se forman con los no metales. Pero es la misma cosa, intercambia igualito como hice los otros. Simplifico igual como hice con los otros. Pero solo tiene 2 nomenclaturas. Solo 2. Porque antes había una que se lo nombraba como anhídridos, pero actualmente no se utiliza. O sea, la forma de anhídrido no se utiliza para con los no metales. Solamente utilizamos la forma sistemática y la forma stock. Entonces, según la sistemática, son 3 oxígenos, ¿cómo se llama? Trióxido de cromo. Óxido de cromo. De, Cromo. y según la stock sería óxido de Óxido de cromo. cromo. Y entre 6. paréntesis, 6. 6. ¿Lo ven? Entonces, con 2 y 3, como no metal, y forma un óxido básico. Como metal, perdón, y forma óxido básico. La nomenclatura son 3, como siempre, para los óxidos básicos. Con más 6, ¿cómo actúa el cromo? ¿Como metal o como no metal? Como No no metal. metal. No metal. Entonces, ¿qué forma? Óxido ácido. Óxido ácido. ¿Cuántas nomenclaturas tiene? 2. 2. ¿Cuáles son? La La sistemática. sistemática, la de stock. Perfecto. Y el manganeso, fíjense el manganeso, súper variado el manganeso, ¿no? Número de oxidación, más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. Bueno, con 2 y 3 forma los famosos óxidos básicos, o sea, actúa como metal. Con más 4 forma un óxido neutro y se lo nombra con la sistemática. Con más 6 y con más 7 actúan como no metal el manganeso, como no metal, y forman los óxidos ácidos. Así que cuidado ahí, hay que sabérselo bien. ¿Cómo actúa el cromo? ¿Con qué valencia? ¿Como metal y con cuáles como no metal? ¿Cuáles son los nombres? ¿Cómo es el manganeso? ¿Con qué valencia como metal? ¿Con qué valencia el óxido neutro? ¿Con qué valencia como óxido ácido, como no metal? Entonces ahí lo tenemos. ¿Queda clarito esto? ¿O quieren que lo Sí, veamos profe. un poco? Aquí hacemos con el manganeso, con número de oxidación más 2, entonces 2 para acá, se simplifica, pongo un 2 adelante. El nombre óxido manganoso, ¿a qué nomenclatura se refiere? Tradicional. Sistemática. No, tradicional, cuando es Tradicional. óxido. Sí. La siguiente, monóxido de manganeso, ¿a qué se refiere? Sistemática. Sistemática. Muy bien. ¿Y óxido de manganeso 2, a qué nomenclatura se refiere? Stock. A la de A stock. la stock. Perfecto, perfecto, chicos. Y con valencia más 3 va a ser óxido mangánico según la tradicional y todos los otros nombres. Y con valencia más 4 forma el óxido neutro y se llama directamente dióxido de manganeso. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Qué va a pasar con valencia más 6 y más 7? Forman los óxidos ácidos. ¿Y quiénes son los óxidos ácidos? Con más 6, fíjense, 6 para allá, 2 para allá, simplifico y me queda 3. Esa es, la puedo nombrar con la nomenclatura Sistemática. sistemática, trióxido de manganeso, o con la nomenclatura
Y stock, óxido de manganeso 2. Ya no utilizo la tradicional porque ya es un no metal. No utilizo la tradicional. Y acá estamos con manganeso 2, oxígeno 7, con la valencia 7. ¿Actúa como metal o como no metal ahí el manganeso? Como no metal. Como no metal. ¿Cuántas nomenclaturas va a tener entonces? 2. 2, profe. Manganeso 2, oxígeno 7. ¿Cómo va a ser el nombre? ¿Cómo lo van a bautizar? Si es que es con la nomenclatura sistemática. Manganeso 2, oxígeno 7. Heptaóxido de dimanganeso, profe. De dimanganeso. De dimanganeso. O como también lo pueden nombrar así como hay choque de vocales, heptóxido. Heptóxido de dimanganeso. O según la stock, ¿cómo sería? Óxido de manganeso. 7. 7. 7. Muy bien. ¿Dudas, preguntas acerca de este ejercicio 2 que nos ha hablado de todos los óxidos posibles, tanto básicos, ácidos o neutros? Profe, Sí. en el manganeso que trabaja con la valencia 4, solamente se utiliza la sistemática y la de stock. No, también poder, no, porque con la stock no está, podría, ¿no? Como pondría, se podría poner óxido de manganeso 4, sí, también se puede, Lo que sí no utilizamos es la tradicional, pero sí podemos utilizar las dos, sí. Está bien. Bueno, ¿algo más? ¿Está todo bien? Bueno. Sí, profe. Vamos entonces al ejercicio 3, si les parece. Fíjense lo que dice el ejercicio 3. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor, así no escuchan tanto mi voz. Escriba la fórmula química y el nombre de los compuestos formados cuando se combinan los siguientes elementos entre sí. Fíjense, Fósforo. ¿no? Flúor, cuidado con eso, igual que el manganeso. Manganeso es Mn, no es lo mismo que magnesio, que es Mg, porque se equivocan y se equivocaron en todo el ejercicio y no les sirve de nada el puntaje. Manganeso, Mn, magnesio, Mg, flúor, F. fósforo, P. Bien, así es. Entonces acá le dice flúor y sodio. Ahí está lo que les decía hace rato. No se olviden que el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico y todos ellos que se forman con los halógenos y con los calcógenos, con el hidrógeno, son ácidos y pueden formar sales. Entonces, ¿cómo la forman así? Miren, pongo sodio primero y flúor después, por la electronegatividad. Sodio, ¿qué número de oxidación tiene, chicos? +1. Flúor. -1. Exacto. -1. Intercambian y les queda 1 y 1, ¿lo ven? Que no lo anoto porque es 1. Pero intercambia. O sea que aquí, en realidad este viene para acá y este número de oxidación va para allá. No se nota en este caso porque queda sodio 1, flúor 1. Pero intercambian. El uno va para un lado, el otro va para el otro. ¿Me doy a entender? Se intercambian las valencias. Sí. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Ahora fíjense el hierro y el cloro. El hierro y el cloro, ¿qué va a pasar con el hierro y el cloro, chicos? El hierro, ¿qué número de oxidación tiene? 2 y 3. Claro, son 2, ¿no? Los números de oxidación. Por un lado es 2 y por otro lado es 3. Tiene 2 compuestos. Uno va a ser así. Hierro con valencia 2. El cloro es -1. No sé si se ve, chicos, creo que no se ve. El hierro es valencia 2, ¿no? El cloro es -1. Intercambia, este va para acá y queda hierro, cloro 2, ¿lo ven? Quedó hierro, cloro 2 porque el hierro es 2.
Entonces va para allá y el cloro en 1 va para allá. ¿Se ve cuando intercambian? Sí. Sí, profe. Bueno. Y acá en este, ¿qué número de oxidación tiene, chicos, en el de abajo? Más 3. Más 3. Y el cloro siempre es Menos 1. Menos 1. para estos compuestos, porque son los hidrácidos, el cloro actúa con menos 1, con la única valencia. Bueno, entonces en ese caso, cuando intercambien, se va a quedar con 3 y se va a quedar con 1, ¿se ve? Sí. ¿Cómo va a ser el nombre de este compuesto, chicos? Fíjense siempre con terminación uro. Acá era Cloruro férrico. ferroso, y acá ¿cómo va a ser? Cloruro férrico. Cloruro férrico. ¿Y cómo sería según la sistemática? Trióxido de hierro, Tricloruro profe. de hierro. Tricloruro de trihierro. De hierro. Así nomás, ¿no es cierto? Y según la stock, ¿cómo sería? Cloruro de hierro 3. Esos serían los nombres. Bueno, y ustedes hacen también con carbono y cloro, que forman un compuesto especial, que es con 4, porque el carbono tiene valencia 4, acuérdense, acá estaría con 4 el cloro, y el carbono y el cloro, ¿con cuánto siempre? Para los hidrácidos, Menos con menos 1. 1, ¿no? Porque viene de los hidrácidos. Y entonces cuando intercambian les queda carbono, cloro 4. Y ese es el famoso tetracloruro de carbono, que es interesante porque eso limpia las manchas cuando son de tipo polar, por ejemplo, lo grasoso, todas esas cosas, las quita el tetracloruro de carbono. Hasta acá vamos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, seguimos entonces, cobre y azufre, ¿qué va a formar? Sulfuro cuproso. Acá lo estoy haciendo actuar al cobre, ¿con qué valencia, chicos? Más 2. ¿Les parece? Sí, ¿no? Sí. Parece 1, que profe. sí es con más 2, porque acuérdense que viene del sulfídrico, y el sulfídrico va así. Entonces, el cobre, y aquí está el azufre. El azufre dijimos que estaba siempre con menos 2. ¿Cuánto tendrá que estar el cobre para que se anule? Con más 2. Más 2. Entonces nos queda 1 y 1, ¿se dan cuenta? Y para eso tiene que estar con valencia más 2. Entonces el nombre va a ser sulfuro cuproso o sulfuro cúprico. ¿Con cuánto es la valencia del cobre? Como más 2. Cúprico. Cúprico, ¿no? Exactamente. Porque es la segunda o la primera valencia del cobre. La segunda. Como es la Segunda. máxima, entonces acá es cúprico. Rocío Campero. Bueno, entonces sulfuro cúprico. Y también el otro nombre sería sulfuro de cobre, entre paréntesis 2. ¿Cómo sería esta nomenclatura? La última. Stock. Stock. De stock. Esto. Y sulfuro cúprico, ¿qué sería nomenclatura? Tradicional, ¿no? Tradicional. Bueno, ¿qué más, chicos, de acá? Bueno, les pueden dar fósforo y cloro, daría el tricloruro de fósforo también. Podría ser que les den. Blanco. Bueno, ahora voy a ir de nuevo un poquito, todo eso era del práctico, ¿no? La resolución del práctico. Ahora vuelvo a la teoría, repasándoles un poquito lo que eran los hidróxidos, ¿no? Recuerden que los hidróxidos se simbolizan con la letra M, luego viene el grupo oxidrilo, que es este oxígeno-hidrógeno, que se pone entre paréntesis, a veces sí, otras veces no, depende. Si es que esto es 1, este numerito de acá, va sin paréntesis, pero si es diferente de 1, va con paréntesis. Entonces, este es el grupo característico, así súper característico, de los hidróxidos, este grupito. El grupo
hidroxilo, oxidrilo, ¿sí? Que lo llamamos. Característico, esa es como la huella digital de los hidróxidos. Tenemos entonces el metal, tenemos el grupo oxidrilo, y aquí ponemos lo que se llama, le vamos a llamar X a esta letrita de acá, que es la que nos indica la valencia del metal. O sea que entonces, los hidróxidos siempre van a tener la fórmula M, grupo oxidrilo, y aquí va a venir, ¿qué cosa va a venir aquí entonces, chicos? ¿Qué número? -1. No, acá va a venir la valencia del metal. Este numerito va a ser la valencia del metal. El grupo oxidrilo efectivamente tiene número de oxidación -1, todo el grupo oxidrilo. Pero aquí, ¿quién viene? La valencia que tiene el metal. Ese es el número que viene acá. Veamos entonces, chicos. Vamos a la práctica. ¿Qué pasa si queremos formar el hidróxido de aluminio? El aluminio, ¿qué número de oxidación tiene? +3. +3. Entonces ponemos acá, fíjense, ponemos aluminio 3 más. Ponemos arriba del aluminio su número de oxidación. Y el oxidrilo dijimos que tiene número de oxidación -1. Por eso que cuando intercambia te queda con 1 y te queda con 3. Ahí está, ¿ves? Acá va la valencia del metal, que era lo que les decía. Ponemos metal, oxidrilo, y aquí viene la valencia del metal. ¿Cómo va a ser el nombre de nomenclatura? Tiene las 3 nomenclaturas. Según la tradicional, ¿cómo va a ser? Fíjense, hidróxido de aluminio, porque tiene una sola valencia. Según la nomenclatura sistemática, va a ser trihidróxido de aluminio, porque tiene 3 grupos hidroxilo. Y según la nomenclatura Stock, ¿cómo va a ser? Hidróxido de aluminio, y entre paréntesis, la valencia en números romanos, que es 3. Parecido a de los óxidos, ¿no? Muy parecido, solo que ahora van a ser hidróxidos. ¿Lo ven? Es parecido. Recordemos entonces, ¿cómo hacemos para formar el hidróxido? Acá viene el metal, acá viene el oxidrilo, y aquí viene la valencia del metal, o sea, del aluminio. Ya está, eso es todo. Veamos cómo sería del calcio entonces. ¿Cómo sería? La valencia del calcio, ¿cuál es, chicos? O el número de oxidación. +2. +2, pero lo Más ponemos 2. en valor absoluto, que es 2. Y solamente ponemos así metal, oxidrilo, y ahí la valencia del calcio, que es 2. Listo, ya está. ¿Cómo va a ser la nomenclatura tradicional para ese hidróxido? Hidróxido de calcio. La sistemática. Dihidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Muy bien, ¿y la Stock? Hidróxido de calcio 2. Calcio 2. Hidróxido de calcio 2, exactamente. Muy bien, estamos muy acompañados nosotros siempre. No sé si sabían, pero siempre estamos muy acompañados. Ustedes siempre están acompañados por él. No sé si lo ven. ¿Lo ven? Sí. Él sabe toda la química, porque siempre está acá presente, los está acompañando. La sabe mejor que nosotros. Compañero. Y él va a salir biólogo, va a salir de todo, ¿no? Licenciado en biología, licenciado en química, ¿ah? Bueno, así que ven que siempre están acompañados, ¿no? Bueno. Bueno, y si hay el hierro, chicos, fíjense, ¿el hierro qué números de oxidación tiene? +2 y +3. +2 y +3, ¿no es cierto? Entonces, si es con +2, ¿cómo ponemos? Acá simplemente hierro, oxidrilo, y ahí 2. ¿Lo ven? Ya está el hidróxido. ¿Cómo va a ser la nomenclatura tradicional? Como es con la primera valencia, va a ser con... Hidróxido ferroso. Exactamente. Hidróxido ferroso. La sistemática va a ser... Dihidróxido de hierro. Y la stock va a ser... Hidróxido de Hierro 2. Eso, perfecto. A ver. Fíjense en este. Fíjense y copienlo, pero a ver. Hierro, oxidrilo 3. Quiero que lo tengan en cuenta. O sea, ¿con qué valencia sería del hierro?
Más 3. Con la 3. Con 3. Con la valencia 3, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? A ver, Celeste, ¿cómo lo nombrás a este compuesto? Celeste, Janina Celeste, dice. ¿Cómo lo nombrás según la tradicional a ese hierro oxidrilo 3? Janina Celeste, mira, este compuesto. Hierro oxidrilo 3. Según la nomenclatura tradicional, ¿cómo lo nombrás? Perdón, profe, estoy un poco atrasada, no sé todavía. Fíjate porque en el grupo de WhatsApp yo he mandado todo esto, ¿sí? Sí, Fíjate. estoy viendo ahora los apuntes. Bien, fíjate que ya está medio al final de los apuntes, dice hierro oxidrilo 3. ¿Lo nombra? ¿Quién ayuda? El nombre tradicional sería Hidróxido férrico. Hidróxido férrico. Férrico, exacto. Y según la sistemática sería Trihidróxido Hidróxido de hierro. trihidróxido De hierro. De hierro. De hierro. nada más, ¿no? Exacto. Y según la stock, Hidróxido de hierro. De hierro Hierro 3. 3. Ruth, Amparo, Celeste. Otra Celeste. ¿Cómo es Celeste, Sí. chicas? Bueno, a ver, yo te diría, ¿cómo formarías el hidróxido plúmbico? Plúmbico, a ver. ¿Plúmbico es con qué elemento? Plomo. Con el plomo. ¿El plomo qué números de oxidación tiene? Fíjate por ahí si tenés la tablita. ¿Qué número de oxidación tiene el plomo, chicos? ¿Alguien me puede decir? 2 y 4. 2 y 4, ¿no? 2 y 4 son los números de oxidación del plomo, ¿no? Si yo pido hidróxido plúmbico, ¿con cuál número de oxidación será? Con el más Con el grande. 4. 4. Con el 4. 4, ¿no? Y ahora sí, Ruth, te pido que vos me digas cómo te quedaría la fórmula del hidróxido plúmbico. Acá iría en vez del hierro, ¿quién? El plomo. Y después seguiría oxidrilo, y aquí ¿qué iría? El 4. Perfecto, Ruth, muy bien. Tu nomenclatura tradicional entonces sería Hidróxido plúrico. plúmbico. Plúmico. Que viene de plumbum. Bueno, y según la nomenclatura sistemática, decimos la cantidad, ¿no? Sí. Tetráoxido de plomo. Tetra es cuando es 4. Ah, sí, tenés Sí. razón, tetrahidróxido sería. Tetraóxido De plomo. de plomo. ¿Sí? Y según la stock sería Hidróxido de plomo 4. eso, muy bien, muy bien. Bien, Ruth. Bueno, ahora quería comentarles nada más un poquito. Los hidróxidos se pueden disociar cuando están en el agua. Cuando están en el agua disueltos estos hidróxidos, inmediatamente se disocian, es decir, se separan en partículas positivas y partículas negativas. ¿Cómo sería? Por ejemplo, el hidróxido de aluminio cuando está en agua forma el aluminio 3+ por un lado, está acuoso, y 3 oxidrilos que quedan acuosos, fíjense. ¿Por qué 3? Porque son 3 los oxidrilos y le pongo la carguita negativa. Va con carga todo. El aluminio, como era número de oxidación +3, le pongo aluminio 3+. Y el oxidrilo, que era número de oxidación -1, le pongo -1, pero como son 3, le pongo 3. No se olviden de ponerle la cosa abajito y de ponerle las cargas. Si es el calcio oxidrilo 2 en agua, va a ser calcio 2+, ¿sí? Más, ¿cuántos oxidrilos? Fíjense.
Más 2 oxidrilos, ¿no? 2. Bien, y si es el hierro este que teníamos acá, ¿cómo se lo disociarían, chicos? Hierro más 3. Pongamos la flecha. Ahí me está indicando uno de los chicos. Hierro. ¿Así? ¿Está bien? Sí. ¿Y aquí Sí, qué le profe. ponemos abajo? Acuoso. Sí. Más, ¿qué pongo? ¿Cuántos de estos? 3 oxidrilo. 3 Tres. oxidrilo. 3. Muy bien. ¿Qué cosa? Oxidrilo. Oxidrilos o hidroxilos. ¿Carga? Negativo. ¿Cuántos? Negativo. Una negativa. ¿Y aquí qué me faltaría poner? Acuoso. 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 Muy bien. Eso sería, chicos. Entonces, esa sería la disociación de los hidróxidos, porque creo que en un ejercicio nos piden. Entonces, fíjense que nos quedaba así, con agua, hierro 3 más 3 oxidrilo en medio acuoso. Perfecto. Vamos entonces ahora sí a resolver el problema 4. ¿Cómo andamos con el tiempo? 15:41, estamos bien. Bueno, problema 4. ¿Qué dice? Escriba la fórmula química y el nombre de los hidróxidos de los siguientes metales. Bueno, nos dice el calcio. Entonces, ¿cómo ponemos? La formulita sería calcio, oxidrilo, 2, ¿no? Ahí está. Y ponemos, dice, y también escriba la fórmula, dice, ¿no? Y el nombre, o sea que hay que ponerle todos los nombres. Del cobre, vamos a tener este con valencia 1 y este con valencia 2. ¿Cómo se va a llamar el con valencia 1 según la nomenclatura tradicional? Hidróxido cuproso. Cuproso. Noelia, Rocío, ¿cómo se llama según la nomenclatura sistemática? Hidróxido de cobre. Hidróxido de cobre, perdón, según la nomenclatura sistemática, ¿cómo sería? Tenés que indicar la cantidad de oxidrilo. Monohidróxido. Monohidróxido de cobre. ¿De acuerdo? Y según esto, sí estaríamos con la que estabas diciendo. Hidróxido de cobre 1. Y entre paréntesis la valencia 1. Y en cambio, si tenemos con valencia 2, tendríamos esta. ¿Cuál sería la nomenclatura tradicional, Noelia? Hidróxido. Hidróxido cúprico. Cúprico porque está con la segunda valencia, ¿no es cierto? Y si no, sería según la stock. Hidróxido de cobre 2. Y según la sistemática. Hidróxido de cobre. Bueno, ¿qué cationes se producen en la disociación de los hidróxidos anteriores? Creo que tienen más hidróxidos para hacer. Ustedes completan, por supuesto, el práctico. Ahí lo ponen, miren. Este es el hidróxido cuproso. Entonces cobre más 1, porque estaba con una oxidación más 1, en medio acuoso, más el oxidrilo acuoso. El anión se llama anión hidróxido y este se llama ion cobre, porque nos pregunta qué nombres reciben. Hacen la disociación y escriben cómo sería el anión. Para este hidróxido cúprico, acá el ion es cobre 2 más. Y acá tenemos 2 oxidrilos. Ambos son acuosos, ¿no? Fíjense. Y entonces este es el anión hidróxido y este es el ion cobre 2 más. Y así resuelven, siguen resolviendo el ejercicio. ¿Se entiende o hay alguna preguntita? No. Sí se entiende, profe. Entiende. Bueno, muy bien. Bueno, ahora ¿qué pasa, chicos? Nosotros tenemos que ahora explicar ácidos.
Se darán cuenta que ya hemos visto óxidos, hemos visto peróxidos, hemos visto los distintos tipos de hidruros, que son 3, hemos visto los hidróxidos. O sea que entonces es muy importante que de hoy para el viernes ustedes hagan todos los ejercicios. ¿Cuál es mi sugerencia? Hacer todos los óxidos básicos con todos los metales. Hacer todos los óxidos ácidos con todos los no metales. Hacer todos los peróxidos. Hacer todos los hidruros metálicos. Todos los hidrácidos. Todos los casos especiales de ácidos. Hacer los hidróxidos con todos los metales. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a tener práctica y van a saber diferenciar un compuesto del otro, porque si no se les va a hacer un merengue todo en la cabeza y no van a saber quiénes son los óxidos básicos, no van a saber quiénes son los peróxidos, quiénes son los hidrácidos ni nada. Por eso tienen que practicar fuera del práctico hacer todo con todos los metales, con todos los no metales y así. Esa es mi sugerencia. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Sí. Sí, profe. Bueno, háganlo, chicos. Sí, porque profe. no se van a hacer un merengue. Porque después del viernes no van a saber dónde están parados y no van a saber hacer las sales. Y yo necesito que ustedes sigan adelante, que sepan los demás compuestos y sepan cómo se hacen. Así que bueno, como todavía estamos con un pequeño tiempito, yo me voy a arriesgar a darle los ácidos. Ácidos. ¿Se acuerda alguien con quién se hacían los ácidos? ¿Con los metales o con los no metales? Con los ¿Metales? No, metales. con los Con no los metales. metales, Recuerdan que profesor. dije, cuando comencé la clase les dije, los hidróxidos vienen de los metales, los óxidos básicos de los metales. Los óxidos ácidos, los ácidos vienen de los no metales. Bueno, estos ácidos que voy a hablar son como estos ternarios. Ya estos hidróxidos de los que hemos hablado antes, estos hidróxidos son ternarios porque están formados por 3 tipos de elementos, hierro, oxígeno, hidrógeno. Los ácidos, que vamos a hablar ahora, también son ternarios porque también tienen 3 elementos. ¿Qué pasa con los ácidos? Depende del número de oxidación del no metal. Si el número de oxidación del no metal es par, digo que tiene 2 hidrógenos. Y si es impar, digo que tiene un solo hidrógeno. Por ejemplo, azufre. Sus valencias son 2, 4 y 6. Dijimos que con 2 formaba ¿quiénes? Los hidrácidos, ¿recuerdan? Entonces con 4 se conservaba con oso y con 6 con ico. Entonces, a ver, hagamos con valencia 6. ¿Cómo sería el ácido? Primero pongo el hidrógeno, después pongo el no metal, que en este caso es el azufre. Luego pongo el oxígeno. Siempre hago así para escribir la fórmula. De cualquier ácido. Hidrógeno, después, ¿quién pongo? El no metal. Y luego pongo El oxígeno. El oxígeno. el oxígeno. Fíjense cómo hacemos, chicos. Es bien fácil. Pongo arriba del no metal el número de oxidación con el que quiero trabajar. En este caso, más 6. Acá, si es más 6, ¿es par o es impar? Par. Es par. ¿Es par cuántos hidrógenos poníamos? 2. 2. 2. Entonces pongo 2. Ahora digo así, miren. ¿Cuántos azufres tengo aquí? No el número de oxidación. ¿Cuántos azufres tengo? 1. 1. Sí. Entonces digo así, fíjense bien, abran bien los ojos y los oídos. 6 por 1, 6. Más 2, que son los hidrógenos, 8. ¿Cómo digo entonces? Que como acá tengo 1, digo 6 por 1, 6, y le sumo los hidrógenos. Más 2 son 8. Ese 8 lo divido siempre por 2, y ese resultado lo pongo en los oxígenos. O sea, 4 oxígenos. Fíjense a ver que tiene el micrófono encendido. Apáguenlo. Bien, Cristian, gracias. Bueno, fíjense entonces. Acá tenemos entonces número de oxidación más 6, ¿no? Y entonces si es par, ¿cómo pongo? ¿Cuántos hidrógenos dijimos? 2. 2. Sí, lo que pasa es que a veces me están respondiendo y por eso se les queda el micrófono. Entiendo. Entonces digo, 6 por 1, 6, más 2, 8.
8 y siempre divido por 2 y ese resultado lo pongo en los oxígenos. ¿Lo vieron? Sí, profe. Bueno, siempre que tengan un ácido van a hacer la misma operación matemática. El número de oxidación lo multiplico por la cantidad de no metal. Le sumo la cantidad de hidrógeno y la divido por 2. ¿Quieren anotarlo? Al número de oxidación del no metal lo multiplico por la cantidad del no metal. O sea, en este caso 1, que tengo un azufre. Coma, luego le sumo 2. O sea, sería 6 por 1, 6 más 2. Le sumo la cantidad de hidrógenos, chicos, disculpen. En este caso es 2, pero no siempre va a ser. Le sumo la cantidad de hidrógenos. Y al resultado lo divido por 2. Y esa es la cantidad de oxígenos. ¿Se entendió? Sigan la recetita y les sale. ¿Cómo? Se van a llamar nomenclatura, solo tiene 2 en los ácidos. La tradicional, ácido sulfúrico, porque era con la mayor valencia, ácido sulfúrico, y la sistemática dice así, veo la cantidad de oxígeno, digo tetroxo, luego digo sulfato, siempre pongo así, sulfato, nitrato, lo que puede, de dihidrógeno, 2 hidrógenos, tetroxo, sulfato de dihidrógeno, fíjense cómo lo nombro. La cantidad de oxígeno con el prefijo griego, tetroxo. De ahí conato, sulfato, y de ahí la cantidad de hidrógeno, de dihidrógeno. Vamos a ver otro ejemplo para terminar. Nitrógeno, ¿qué valencias tiene? 3 y 5. Con 3 con oso, 5 con ico. Hagamos con 3. ¿Es impar o par la valencia? Es impar. Entonces, ¿cuántos hidrógenos van? 1. 1, que no necesariamente lo pongo, que se entiende. Y ahora, ¿cómo decía? A ver ustedes. 3 por 1 3 por 1 más 1. Más 1. 3 por 1, ¿cuánto es? 3. 3. 3. Más 1, 4. 4. Dividido 2 da 2. Entonces nos queda así. ¿Lo ven? Sí. Esa va a ser la fórmula de ¿quién? Del ácido de nitrógeno con valencia 3, o sea, con oso. Nomenclatura tradicional. Ácido nitroso. Y la sistemática va a ser Dióxido. oso. ¿Qué más? Conato. Dióxido nitroso. Dióxido El ácido nitrato. nitroso era el nombre que era tradicional, ahora digo la sistemática. Dióxido nitrato. Nitrato. Mononitrógeno. De hidrógeno nomás. No digo monohidrógeno, de hidrógeno. Dióxido, sí lo puse. Dióxido nitrato de monohidrógeno lo puso. También puede ser de hidrógeno. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Todos los no metales lo hacen con las diferentes valencias y hacen los ácidos. Agarran todos los metales y hacen todos los hidróxidos. Agarran todos los metales en todos los óxidos básicos. Agarran todos los no metales en todos los óxidos ácidos. Muy bien, chicos. Estamos ya a minutos de horario de protección al menor, ¿sí? O sea, de ustedes, chicos. Bueno, ¿cómo anduvieron? Bien. Bien, profe. Bueno, me alegro. En el SIU han visto bastante, ¿no? De esto. Profe, Sí. ¿Puedo hacerle una consulta fuera de este tema? Puede ser, veamos, párame un segundito, que a ver si te puedo responder ahora,
responde y si no te respondería en la próxima. Por el tiempo, ¿no? Bueno, coméntame, ¿de qué se trata? Es sobre es que mandaron una foto de una de las autoevaluaciones, una foto de un problema de autoevaluación. Bien. ¿De qué tema? De la cual algo que dice, espera un minuto. Rebeca, por favor, no te olvides de la lista de asistencia. Sí, profe, ahora se la paso. Gracias. Sí, a ver, coméntame qué dice. Dice, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Dice, la masa de oxígeno que contiene 2,50 por 10 a la 22 átomos es... Voy a anotarlo. Espérame un segundo. Un segundito. La masa de oxígeno que contiene 2,50 por 10 a la 22 átomos. Sí. Y pone varias varias opciones. Varias opciones. Ajá. Sí. ¿Cuáles son las opciones? A, 6,64 por 10 a la menos 45 gramos. 6,64 por 10 a la menos 45 gramos. Bueno, punto B. 0,6642. 0,6642 gramos también. ¿Así? 0,6642. 0,6642. Perfecto. Punto C. 6,64 por 10 a la 45 Bien. gramos también. Y la última, ninguna de las anteriores. Bien. Entonces, ¿qué habrá que hacer, chicos, en este ejercicio? Así que todos lo captaron. Nos pregunta, primero que nada, hay que ver qué nos pregunta. La masa de oxígeno que contiene 2,50 por 10 a la 22 átomos. O sea que a ustedes les pide la relación entre la masa y el número de átomos. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos del número de átomos de oxígeno y la masa? ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Sí, la clase pasada. ¿Cuál es la relación que tenemos entre el número de átomos y la masa? ¿Se acuerdan que yo le puse un esquemita? Un mol de átomos tiene ¿cuánto? 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa, papas, tomate? Átomos. Átomos. Y eso es un mol de átomos. Y entonces, ¿cuánto pesa un mol de átomos? ¿Lo sacábamos de dónde? De la tabla periódica, de la masa El molar. oxígeno, ¿cuánto sería? 16. 16 gramos. 16 gramos directamente. Yo hice que en 16 gramos de oxígeno hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Sí, sí. Eso, 250 por 10 a la 22, a mí me dio 0,6. A mí me dio que era el punto C. Sí, pero no sé si lo he puesto así. Yo voy a ponértelo acá, espero que lo vean. Y queda medio al revés.
Pero lo importante es que aquí esté 6,022 por 10 a la 23 átomos, y abajo esté 2, no sé cuánto por 10 a la 22 átomos. Átomo con átomo, en la regla de 3. ¿Lo tuviste en cuenta eso? Sí, Entonces multiplicaste 16 por el, por el número 2,50 sí, y lo dividiste por el 6,02 por 10 a la 23. sí. Bueno, ¿y cuánto te dio? Me dio la opción C. C Es la B. 0,642. Es la Es B, la dice B. una de las chicas. Cuidado, tenés que operar bien matemáticamente los exponenciales, ¿no? Pero a mí me dio 0,6642 gramos, pero Es en la la B. pero en la autoevaluación me salía que era incorrecta y que la respuesta correcta era ninguna de las anteriores, o sea, la D. Y no entendí por qué está mal. No, ahí para este problema está correcto. Bueno, no sé cuánto le sale el número. Ustedes lo sacaron todos y les dio 0,6640. Quiero que saquen la operación. Lo que tienen que hacer es multiplicar 2,50 por 10 a la 22 multiplicado por 16 y lo dividen por 6,022 por 10 a la 23. Hagan Sí, ese profe, a mí cálculo. también me dio el mismo resultado. A mí Bueno, también. entonces el punto B, el resultado. El Sí, resultado pero B. la autocorrección dice que es de ninguno. Claro, Pregunto una aparece cosa, como que está chicos. mal. Pregunto una cosa. ¿Cómo les dicen la masa de oxígeno en palabras o le dicen la masa de oxígeno 2? No, la masa de oxígeno. Dice, Con sí, la palabras. masa de oxígeno, que contiene 2,50 por 10 a la 22 átomos. No dice que sea diatómico. Porque ahí queda la duda, ¿no? Porque al no Sí. decirlo, puede interpretarse que eso es, que es la masa del oxígeno 2, ¿no? Y entonces ahí queda la duda. Y entonces, porque la masa del oxígeno 2 sería el doble, ¿no ven? 32 gramos. Pero ahí tendrían ya no un mol de átomos, sino un mol de moléculas. Y tendría que... No dice que sea molecular. No, tiene oxígeno que ser de molecular. átomos, chicos. Está correcto esto. Así como lo ¿Profe? pusimos. Así como lo pusimos. ¿Profe? Sí. Bueno, Yo también ayer saqué y me dio como correcta que ninguna de las anteriores, porque el resultado me daba ese 0,62, pero me daba por día la 55. Y ahí en las Entonces opciones quiere solo decir que sale, estamos pegando mal, chicos. A ver. claro, Esperen. me salían las opciones, pero salía por día la 45 o por 10 a la menos 45. Y El punto B, ¿cómo queda el inciso B, la opción? La opción B, ¿cómo quedaba? ¿Te acordás vos o no? ¿Puedo compartir la foto de la consigna? Sí. Compartila, por favor. Ahí comparto. No sé si se ve. ¿Se llega a ver? Agrandala, ampliala un poquito, por favor. ¿Cuál ven? Sería. Ahí está. 0,6642 gramos. Bueno, a ver, yo voy a sacar el resultado en este momento, porque es probable que se estén confundiendo con los exponenciales. Acá tenemos que poner 2,50. Ahí pongo exponencial, que es este por 10 a la tanto, exponencial 22 por 16
Y ahí pongo, bueno, en mi caso yo pongo shift igual. Y ese resultado lo divido por 6,022 exponencial 23. No sé si estoy poniendo así. Shift igual. Me queda 0,664. O sea que es el resultado B, el correcto. Y está con una marca ahí, chicos. Sí, por eso, porque la Ahora, marca como que tiene está una mal. marquita como de agua, ¿no ves que está marcado? Claro, porque yo puse ese y me lo marcó como que estaba mal. Entonces tenés que dirigirte con la docente, con la doctora. Tienen ustedes, ¿no? Una forma de comunicación por el Facebook, o también no sé si tienen por el aula virtual, y entonces ahí vos explicarle a ella personalmente, siempre es mucho mejor, y decirle, mire, pasó esto, acá el resultado es este. Explicarles, ¿no? Ok. ¿Qué ejercicio es ese? Discúlpame. Ese es de la autoevaluación 2 y bueno, a mí me tocó 5, pero no sé si toca en el mismo orden a todos. Ejercicio 5. Te Sí. tocó a vos, y ese era. Bueno, yo voy a tratar de preguntar, pero hagan ustedes su gestión, que tienen toda la libertad de hacerlo, y pregunten, quizás haya un error, no somos infalibles, ¿no? Por ahí nos equivocamos. Bueno. Bueno, chicos, estudian muchísimo para la clase que viene. Estudiense las valencias y estudien bien en qué consiste un hidróxido, un ácido, cómo se forma, cómo se nombra, los diferentes tipos de compuestos. Porque si no nos hacemos lío, no vamos a poder seguir. Así que hagan un gran esfuerzo, pero hagan eso, ¿sí? Profe, Sí. ¿a qué se refiere cuando dice el átomo en el que la configuración electrónica de su ion Ti negativo es corazón de neón? A ver, ¿cómo dice el átomo? El átomo en el que la configuración electrónica de su ion Ti negativo es corazón de neón. Se refiere a esto. Un ion Di negativo es un X2 menos, que va a ser igual a corazón de neón. O sea que X2 menos va a ser igual a ¿cuántos electrones? A 10 electrones. A 10 electrones. Entonces vos vas a tener X menos 2 electrones. X que ganó 2 electrones quedó en 10 electrones. Así te va a quedar. X va a ser igual a 8 electrones, me parece así casualmente. No sé si estoy sacando bien. Y por lo tanto, si es 8, se refiere al oxígeno. Si X es igual a 8 electrones y los electrones son iguales a los protones, y entonces esto es igual al número atómico, voy a la tabla periódica y me queda que Z es igual a 8 y por lo tanto se trata del oxígeno. Y por lo tanto tu anión va a ser el oxígeno 2 negativo. Tendría que analizarlo un poquito más, pero creo que es. Ok, profe, gracias. De nada. Bueno, chicos, ya estamos en horario de protección. Los dejo libres, sueltitos, tranquilos. Así que bueno, a estudiar muchísimo. Gracias, profe. Nos Hasta el vemos. viernes. Hasta luego, profe. Chao. Que estén Hasta el bien. viernes.